Vamos a compartir la palabra y en esta noche vamos a estar hablando de lo siguiente. Vamos a estar hablando de algo que no suele pasar cada tanto. Algunas cositas que nos pasan, por lo menos a mí me pasa bastante seguido, no sé si a usted ahora ya en un ratito lo va a ver. Lo va a ver también en pantalla. Cosas que no suelen suceder, cosas que nos pasan, cosas que nos ocurren. Y una de estas cosas son las lagunas mentales. ¿Alguna vez le ocurrió tener algo de esto? Tal vez le suene media extraña la palabra, capaz más conocido de lo habitual, pero, o puede resultar medio extraño, pero creo que nos va ocurriendo a menudo. En algunos casos puede ser una condición que necesitemos estudiar, controlar para que no pase nada extraño, pero sí muchas veces lo que nos va a suceder es que es parte de lo que nos ocurre día a día. Y tiene que ver cuando de repente nos olvidamos cosas que estamos haciendo en el momento. ¿Sí? De repente estábamos ahí y ¿qué estaba haciendo? ¿Y a dónde iba? ¿O no le pasó que en un momento se levantó de la silla, empezó a caminar y de repente paró y dijo, ¿a dónde iba? ¿Iba al baño? ¿Iba a la pieza? ¿Iba a buscar algo? ¿No le pasó? ¿Me pasa a mí solamente? Bueno, eso puede ser una pequeña laguna mental. Esos momentos donde nos olvidamos las cosas, donde de repente no sabemos lo que estamos haciendo. Lo que suele ocurrir muy seguido, ¿sí? Lo que nos suele ocurrir muy seguido es con el tema de ¿dónde dejé la llave? ¿Cuántas llaves perdió? Mire, le cuento algo. Vio que yo tengo acá mi llave y le puse el pendrive ahora a la llave. ¿Por qué? Porque soy un experto perdedor de pendrives. Sí, vaya a saber dónde están todos los pendrives que fui sembrando por la vida. Entonces, este último que compré, dije, ya sé dónde lo voy a poner. Lo voy a poner en el llavero de la camioneta. Pierdo el pendrive, pierdo la camioneta, así que vamos a tratar de que la camioneta no se pierda y por ende el pendrive me va a durar un tiempito más. Así que traté por lo menos de solucionarlo de esa manera porque a veces las lagunitas mentales me juegan una mala pasada. Es ese momento también donde a veces tratamos de recordar cosas y lo tenemos en la punta de la lengua y no nos sale. Nos pasó el otro día, últimamente me viene pasando a mí muy seguido. ¿Sí? No sé si es que cuando uno después de los 35 las lagunas, es como que de repente las lagunas se van haciendo cada vez más grandes, no sé. No se asuste. Pero últimamente he tenido varias lagunas. Estábamos hace unas 2 semanas en la congregación de Ramírez y una de las hermanas le quería hacer un pedido a una de las hermanas y la miro y le digo, y estaba buscando yo el nombre, le estaba buscando acá el nombre y no encontraba el nombre. Y lo conozco al nombre y lo tenía ahí. ¿Y dónde está el nombre? Y encima vio que acá hay un espacio grande así hasta que se conecta la cara con la palabra. ¡Ay! Laguna. El otro día íbamos en la camioneta también y empezamos a preguntarnos sobre una persona y no nos acordábamos el apellido. ¿Y cómo era que se llamaba? Y empezamos. Y tuve que hacer una asociación de pasos hasta que por ahí apareció. Esos pequeños momentos de lagunita. No estoy solo con esto, ¿no? ¿O sí? ¿Nos pasa a todos? Pues si no me voy a empezar a asustar de verdad. Son esos momentos, ¿vio? Donde nos quedamos ahí de ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba trabajando? O a veces también cuando perdemos las cosas y las tenemos ahí en el bolsillo porque no nos dimos cuenta de dónde las habíamos puesto y todo lo demás. Y creo que una de las mejores recetas para encontrar las cosas, ¿sabes cuáles son? No buscarlas hasta. El problema es que uno lo necesita en ese momento, así que a veces no tiene tiempo para esperar de no buscarlo y a que aparezca. Pero bueno, en algún momento va a aparecer. Y a qué, un poco una definición un poquito más técnica le quiero compartir, a qué le llamamos esas lagunas mentales. Pueden ser esos episodios donde la memoria de una persona se ve afectada de tal forma en la que no le es posible acceder a un recuerdo predeterminado y sobre todo a cosas recientes. Esto está asociado a recuerdos instantáneos del momento que estuvimos atravesando ahí. Son esas cositas que las estuvimos haciendo en el día y son las que más nos cuestan recordar. Incluso esto es una condición natural, ¿sí? A medida que van pasando los años, es una condición natural que mientras más años tenemos, nos acordamos de las cosas que cuando éramos chicos, pero no nos acordamos que comimos en el día. La memoria a largo plazo la tenemos intacta, pero la memoria al corto plazo es la que se ve afectada.
¿sí? Y eso pueden ser parte también de estos episodios de lagunas mentales. Si lo vemos en algún momento que es algo muy repetitivo y que ya nos empieza a llamar la atención en demasía, o por lo menos a los que están a nuestro alrededor, no dude en hacer una consulta médica porque posiblemente pueda estar asociada a otras cosas. Pero a veces se deben estas distracciones del momento o situaciones del día a día, pero no está de más tener que tener en cuenta esto. Esos episodios donde decimos, ¿qué hago acá? ¿Y dónde está? Y no me acuerdo y lo tengo y de repente, bueno, a veces nos ponemos a hacer otra cosa hasta que por ahí nos surja otra vez la idea y nos acordemos de qué es lo que veníamos haciendo. Pero esto a veces también en nuestra manera cotidiana de vivirlo vamos asociando o lo podemos llegar a asociar, y creo que acá se empiezan a juntar dos elementos que pueden llegar a ser un poquito más peligroso, y es a esto. ¿Escuchó alguna vez esta frase? Miopía de futuro. Cuando le menciono un nombre, sí se va a acordar porque en este último tiempo hay alguien que la estuvo mencionando, es una especie de tesis que elaboró. Y es una frase que se le atribuye a Facundo Manes, un neurocientífico argentino, muy famoso, reconocido, que los políticos lo están presionando a ver si lo pueden transformar en un buen candidato por su elocuencia, por su manera de pensar, por todas cosas. Y él elaboró una especie de tesis y de pensamiento, lo puede buscar en internet, busque miopía de futuro y va a ver que es algo que él fue elaborando y que tiene que ver justamente con sus estudios de cómo funciona el cerebro. Y él menciona y él dice que esto se da, es una característica de pacientes que tienen daño en el lóbulo frontal, en una parte aquí de nuestro cerebro, que al momento de tomar una decisión, ¿sí?, prefieren una recompensa inmediata aunque tengan repercusiones negativas al mediano o al largo plazo. ¿Qué quiere decir esto trayéndolo un poco más a criollo? Que cuando esa parte del cerebro está afectada no piensa en las consecuencias, piensa en el aquí y en el ahora, en un placer instantáneo. Es así que esas personas que tienen algún problema en su parte del lóbulo frontal, como él lo menciona allí, puede ser que sean personas violentas, que no controlan sus emociones, que no miden las consecuencias de sus actos y que eso los lleva justamente a equivocarse muchas veces, ya que no está pensando en lo que puede venir o no sabe lo que tiene que hacer, sino que está pensando en el momento de aquí y la ahora. Entonces, si se siente triste, se larga a llorar, si está enojado, reacciona con violencia y sin medir consecuencias. No tiene la capacidad, incluso al punto de perder la conciencia moral, que muchas veces la conciencia moral es la que nos frena en algunos aspectos de cómo reaccionar. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la Biblia o con Dios o a dónde querrá ir el pastor en esta noche? Y ¿sabe qué? El tema de que hay algo que a veces nos sucede también a nosotros y a veces perdemos un poco también el foco, a veces perdemos un poco de vista el lugar hacia donde nos estábamos dirigiendo, ya sea porque hemos perdido esa capacidad de pensar en el largo plazo o porque en algún momento se nos apareció una lagunita allí y nos quedamos nublados, pero de repente estamos parados ahí en la vida y ¿qué estaba haciendo? Mientras vivía, mientras llevaba a los chicos a la escuela, mientras me levantaba para enfrentar cada jornada de trabajo, ¿qué estaba haciendo? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Para qué sale el sol cada día? Y nos quedamos ahí en esas especies. Ella es una laguna un poquito más filosófica, pero aparece. Está. ¿O no se siente a veces que en la vida anda con el motor regulando y pero no sabe ni a dónde va, ni por qué se levantó, ni para qué respira? Hay momentos en la vida donde de repente o estamos en una laguna donde nos hemos olvidado de lo que estábamos haciendo, de lo que estábamos necesitando, de lo que estábamos buscando, o nos ha pasado esto de repente no poder pensar en el más allá con tal de vivir el aquí y el ahora y resolver un problema en este momento y bueno, con llegar a la noche me alcanza y nada más, ¿sí?
Y creo que eso puede llegar a ser peligroso porque muchas veces, aún como hijos de Dios, estamos detenidos en la vida, paralizados en la vida, sin ir a ningún lado. Vivimos y a veces no sentimos que esa vida sea una vida que valga la pena vivir. Estamos despiertos, pero aún así sentimos como que todo se nos ha adormecido. Tenemos ganas y al mismo tiempo no hay algo que nos alimente, que nos despierte interés. Y como lo vengo mencionando, ¿no? en este juego con estas cosas, también estamos allí y nos quedamos. Esos momentos. No sé si le está pasando alguno de esos momentos, pero suelen aparecer. Y creo que necesitamos encontrarle una vuelta. La pregunta es, ¿cómo resolvemos una laguna mental que a veces está sumada a esta miopía de futuro? ¿Cómo hacemos para resolverlo? ¿Cómo hacemos para devolverle el sentido a las cosas? ¿O cómo hacemos para darnos cuenta qué es lo que estábamos haciendo? Y yo le quiero mencionar algo que lo he utilizado en varias veces que tuve esas pequeñas lagunas mentales. En esos momentos donde me quedé ahí, donde no encontraba la llave, donde no sabía dónde estaba la bufanda, donde no sabía dónde estaba algo que estaba buscando, ¿qué es lo que solemos hacer? No sé cómo hará usted, pero yo tengo una técnica. Me quedo quieto un rato y empiezo a pensar, a ver, ¿cuál fue todo el caminito que hice? Y empiezo a recorrer todo el camino, primero mentalmente y a veces lo hago físicamente y voy, estaba en la habitación, así que me voy a la habitación, reviso y después a dónde había ido y había ido para allá. Hago todo el camino hasta que a veces encuentro alguna de las cosas que había perdido. Trato de utilizar eso de o rememorar o de hacer todo ese mismo recorrido para darme cuenta dónde pudieron haber quedado algunas cosas y de esa manera volver a ubicarme en el lugar donde tengo que estar o para poder realizar la actividad que necesitaba o resolver el problema que necesitaba resolver en ese problema. No sé cómo será la técnica que use usted para resolver esa lagunita mental, pero yo trato de hacer esto, de ir para atrás. Y como le digo, el otro día cuando buscábamos cómo era el apellido de esta persona, ¿sabe lo que hice? Empecé a hacer asociaciones. Porque bueno, no encontraba el nombre. Estaba acá, lo tenía en la punta, pero no lo encontraba. Entonces empecé a hacer asociaciones. Ajá, él es hermano de él y él es el papá de este chico que tiene ese apellido. Y me acordaba porque casi siempre acá en Crespo, ¿cómo usamos los nombres combinados? ¿O no? El Edgar Portillo, el Germán el César. Entonces casi siempre nos aprendemos el nombre completo así. Entonces, claro, cuando dije, listo, se llama así, listo, ahí me acordé. Fui haciendo asociaciones hasta que la laguna se secó. Y pude resolver el enigma del momento. Y así hago, y a veces y a veces hago lo mismo con otras cosas. Cuando pierdo la llave, cuando hay algo que no encuentro, hago el recorrido de vuelta, empiezo a repasar o empiezo a hacer asociaciones hasta que en algún momento aparece, surge, se soluciona. Y eso es algo que a veces tenemos que hacer en la vida. ¿Sabe qué? Cuando estamos atravesando una lagunita mental, pero a veces tienen que ver con una laguna de propósito, una laguna de sentido, una pérdida de perspectiva, un no poder ver para más adelante, un no saber qué hago con mi vida de aquí a ahora. ¿Sabe? Creo que es bueno volver a empezar. Volver a empezar. Hacer el recorrido otra vez. Empezar a asociar. Ir al lugar donde inicié. Ir al lugar en donde el camino empezó y empezar a recorrerlo otra vez hasta que en algún momento me voy a volver a encontrar con lo que perdí. Vamos a ir a una historia, ¿sí?, que involucra la vida de Jesús y la vida de Pedro, que involucra un encuentro que se tuvo que repetir para que Pedro en un momento de su vida que estaba parado en una laguna bastante complicada, pueda recuperar una vez más el sentido del para qué estaba viviendo, el sentido del
para qué había sido buscado por Jesús. Y hay dos párrafos que son muy interesantes contrastarlos. Uno se encuentra en Lucas capítulo número 5, si quiere lo puede buscar. No vamos a estar leyendo párrafos demasiado extensos en esta noche, incluso aquí en pantalla solamente luego vamos a ver mención de ellos, pero si usted quiere puede buscar ese párrafo y marcarlo para luego en su hogar o su casa seguir repasándolo. Lucas capítulo 5 nos vamos a encontrar con una hermosa historia allí, que si usted la tiene o la recuerda, sabrá de qué se trata y me va a ayudar. ¿De qué se trata? ¿Qué historia es? ¿Qué milagro sucede? Y ya ahí le tiré una pista. ¿Qué pasa en Lucas 5, versículo 1 en adelante? ¿Qué ocurrió? Una pesca milagrosa, exactamente. Uno de esos días en que Jesús iniciaba su ministerio y se encontró con algunos pescadores, se subió a una barca, ocurrió un milagro y luego muchos o varios de ellos dejaron todo y comenzaron a seguirle. Y se transformaron en discípulos de Jesús. Pero también hay otra historia que es bastante parecida y similar, pero que se da en otro momento y se encuentra en Juan capítulo número 21. Juan capítulo número 21, también desde el primer versículo en adelante nos vamos a encontrar con otro hecho. Salvo que el momento es diferente, como se lo vengo diciendo. Jesús ya había pasado por la cruz, por los días en la tumba y ya había resucitado. Y eran días en donde Jesús comenzó a hacer apariciones resucitado a algunos de sus discípulos y a otras personas también. Y aquí vuelve a pasar esto. Y nos encontramos en este capítulo de la historia nuevamente con un Pedro pescando en el mar de Galilea. Y allí Jesús se aparece y vuelve a pasar algo similar. Vuelve a suceder algo muy particular en todo eso. Otra vez el milagro, los discípulos corriendo a los pies de Jesús y una vez más un llamado. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre en ese doble encuentro que vemos en dos momentos diferentes entre Jesús y Pedro. El día que fue llamado y el día en donde Jesús lo volvió a buscar. Porque por la mente de Pedro, por el corazón de Pedro, pasaban muchas cosas difíciles de entender, de tragar, como lo solemos decir, o de enfrentar. Porque días atrás, él que había dicho que lo iba a seguir a Cristo hasta el final, que lo iba a defender a capa y espada, que nunca se iba a atrever a negar su nombre, lo terminó negando y casi entregando también. Y no reconociendo que él era un seguidor de Jesús. Y ese profundo dolor que tenía en su corazón es lo que lo hizo dejar todo, abandonar, escaparse, huir, ¿sí? Y volver a su antigua labor. Entonces, todo lo que había empezado con cierto sentido para su vida, de repente, otra vez sin nada. Y estando allí en su barca, imagíneselo, pescando y pensativo, con todo lo que había vivido y todo lo que había perdido al mismo tiempo, por la macana que se mandó. Pero es ahí donde ocurren nuevamente esos encuentros. Y es muy interesante lo que encontramos en estos dos lugares. Fíjese, ahí están los párrafos, luego los podemos buscar, los podemos seguir estudiando y nos vamos a encontrar con cada una de esas similitudes. El día que Pedro fue llamado y el día donde Jesús lo volvió a buscar. El día donde fue llamado hubo una barca, había una pesca milagrosa y hubo al final un llamado. Jesús les dijo a ellos que lo dejen todo y lo sigan. Y si bien ese detalle no está justamente en el capítulo de Lucas, cuando vemos todos los evangelios sinópticos que hablan del mismo evento, hablan que Jesús les dijo, sígueme. A los que estaban ahí, entre ellos a Pedro. Y luego nos encontramos en Juan capítulo 21 y todo ese párrafo que tenemos por delante, y es hasta el versículo 19, incluso allí faltarían algunos versículos más, también nos encontramos otra vez con lo mismo, con una barca, Pedro en ella, con una pesca milagrosa y con un Jesús volviendo a recordar el mismo evento que Pedro ya había vivido con Jesús, para que Pedro entienda que era tiempo de volver a lo que él pensó que se había perdido, que era tiempo de recuperar
aquello que pensó que él, por su error, por su falla, por las cosas que hizo mal, de repente ya no estaban. Y fíjese cómo termina ese párrafo y cómo termina ese relato. En el versículo 19 de Juan capítulo 21 dice lo siguiente: y Jesús dijo esto para dar a entender con qué es lo que le iba a pasar a Pedro, y termina el versículo diciendo: y dicho esto, le dijo: sígueme nuevamente. Y le volvió a mostrar a Pedro el camino, el propósito, su llamado y él para qué estaba. Y creo, queridos hermanos, que nosotros en la vida muchas veces nos va a tocar en esos momentitos de laguna espiritual, en esos momentos de perder el horizonte, en esos momentos donde la vida se nos vuelve una especie de rutina, sin sentido, sin saber por qué, despertarnos uno y otro día, ir a nuestro trabajo, volver, salir a dar el paseo de fin de semana, las vacaciones, y la rueda gira y gira y gira y gira y todo es siempre lo mismo. Y en algún momento decir: ¿y para qué estaba vivo? ¿Y para qué sigo despierto? ¿Y para qué estoy de pie? Y tal vez ese sea el momento de volver a empezar. Tal vez ese sea el momento de volver a recordar cómo empezó mi historia. De volver a conectarme con aquel que se acercó a mí en algún momento crucial de mi vida. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Qué pasó? ¿Recuerda usted cómo Dios cautivó su corazón, llamó su atención o cómo le despertó su interés? ¿Qué hizo Jesús en esos días que recordamos, que los tenemos presentes, que tal vez han quedado un poquito en el tiempo, pero que han sido determinantes y cambiaron en nuestra vida en un antes y un después? Hubo seguramente un momento, un evento, algo que pasó en donde el Señor lo cambió todo. Pero después la vida parece que se encarga de dejar todo allí en una marcha regular en donde todo parece carecer de sentido. Es por eso que le animo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esos momentos de lagunas espirituales, de lagunas de propósito? Vuelva a empezar. Porque es lo que Jesús hizo con Pedro. Lo volvió a llevar al mismo lugar de donde partieron. Le volvió a recordar las mismas cosas que pasaron. Lo volvió a enfrentar incluso con el mismo milagro de ese día que le dijo: sígueme. ¿Sabe para qué? Para volver una vez más a decirle: el llamado sigue intacto, el propósito sigue tal cual estaba, así que vamos nuevamente. Y ahí la vida de Pedro vuelve a cobrar sentido y sabe que ya no estaba para pescar para hacer ese tipo de trabajo. Ahí recuerda que el Señor Jesús le había dicho y le había mencionado que su tarea se iba a transformar en ser pescador de hombres. Y déjeme decirle, querido hermano, nosotros nos tenemos que permitir también esos momentos en donde el Señor nos vuelva a presentar la misma escena, el mismo momento, y nos vuelva a recordar y a encender en nuestro interior ese fuego que ardió la primera vez. Ese fuego que cautivó nuestro corazón, ese fuego que nos despertó interés, ese abrazo del Señor que nos desarmó de ternura y de amor por Él. Ese Jesús que nos transformó, ese Jesús que no nos juzgó, ese Jesús que lo hizo todo diferente. A veces tenemos que volver a empezar para darnos cuenta que tenemos que seguir caminando hacia lo que Él había iniciado en nuestra vida. ¿Y qué es aquello que hemos dejado de camino? ¿Se ha hecho esa pregunta? Porque muchas veces le hacemos promesas al Señor. Muchas veces le decimos: Señor, cuando yo consiga, cuando yo haga, cuando yo logre, ese día voy a seguirte. Y a veces el tiempo pasa y va quedando eso también de camino. Entonces la pregunta que en este día nos tenemos que hacer también cada uno de nosotros, ¿no? Es ¿cómo nos sentimos hoy en este aspecto? ¿Cómo estamos nosotros? Y ¿sabe qué? Creo que muchas veces todo se va a resumir luego en unas palabritas de Jesús que nos van a ayudar a orientarnos una vez más. Porque a veces somos nosotros los que a las cosas demasiado simples las hacemos bastante complicadas. Y cuando complicamos lo simple,
cuando retorcemos todo lo que debería ser tan sencillo, es donde a veces comienzan a aparecer esas lagunas. Entonces, si no recordamos dónde estábamos, si no sabemos por qué estamos aquí, si no sé para qué vine a chupar frío una noche acá de domingo en la iglesia, uno se ha hecho esa pregunta a veces. ¿Para qué me siento delante de la reunión virtual? ¿Para qué me siento en un banco de iglesia? ¿Para qué voy a cantar? ¿Para qué voy a escuchar a alguien hablar? ¿No se ha hecho esas preguntas? Mucho de eso se va a resumir en algo tan sencillo que es lo que tenemos que recordar de parte del Señor. Necesitamos volver a empezar y a veces es tan sencillo como volver a escuchar esas palabras donde Jesús nos dice, sígueme. Es eso y no mucho más. Sígueme. Entonces, si en algún momento nos encontramos ahí, laguna, últimamente yo hago eso. Cada vez que me olvido algo digo, laguna, y ahí la encuentro, listo, ya salí de la laguna. Remando después de un rato, salgo de la laguna. Si en este momento, en lo espiritual, siente que no lo complique tanto. Es tan fácil como volver a recordar estas palabras que nos dijo Jesús. Sígueme. Y ahí todo vuelve a tomar su cauce. Y ahí todo se vuelve a reorientar una vez más. Y ahí todo vuelve a cobrar sentido. ¿Qué estaba haciendo? ¿De qué se trataba mi vida? Volvamos otra vez al llamado. Volvamos otra vez al encuentro. Y nos vamos a encontrar con estas palabras. Sígueme. ¿Y sabe qué? No quiero perder eso. No quiero olvidarme de eso. No quiero dejar de lado el hecho de que si hay algo que tenemos que hacer en esta vida y en lo que nos queda por delante, más allá de todas las cosas que podamos obtener, ganar, en algunas cosas vamos a triunfar, en otras cosas vamos a tener derrotas, en algunas cosas no vamos a conquistar mucho y en otras seguramente perderemos, pero hay algo que no tenemos que olvidar. Hay algo por lo cual vivimos, hay algo por lo cual estamos, hay algo por lo que Dios nos tiene todavía aquí y es para que lo sigamos, para que vayamos tras sus huellas y para que no perdamos de vista el propósito por el cual Él nos ha llamado. Amén. Entonces, si en algún momento está ahí, recuerde ese día que Dios cautivó su corazón. Recuerde esas palabras que llamaron su atención. Recuerde el día de ese encuentro y vuelve a experimentarlo una vez más para seguir avanzando y para decirle al Señor, Señor, acá estoy para seguirte, para ir tras tus pasos, para no dejar de caminar detrás de ti. Y Él va a estar siempre con nosotros. Él se va a encargar muchas veces de confrontarnos en momentos cruciales para recordarnos que no, ese no era el camino, este es el camino de seguirle, el camino de ir tras sus pisadas. Amén. Yo le invito a que se pueda poner de pie en esta noche.